Hoy en día cualquier chaval lleva un casino en las manos, en una tablet, en un portátil. Como esta gente han sido capaces de transformarlo en un negocio multimillonario. Datos, Alejandro. El 20% de los adolescentes menores de 18 años reconoce que al menos alguna vez ha apostado online. El 20% de menores de 18 años. Tienen, primero, la ley. Segundo, facturas. No hay ningún problema. Entonces contrato las mejores organizaciones de marketing del mundo. Llego al Real Madrid, le pongo mi logo a la camiseta del Real Madrid. ¡Hostia! ¿Has visto la tele a partir de las 12:30 de la noche o sale gente y te aparece un chico que no solo te dice bienvenido al portal fulanico de tal, vas a disfrutar de esto regalándote un bono de tal, pero es más, te vamos a enseñar cómo se juega la máquina tal o cómo se juega la ruleta tal? Y ahora imagínate, te imaginas un camello saliendo a las 12:30 en televisión diciendo, pues mira, bienvenido a Telepollo, vamos a regalar sus 3 primeras rayas de consumo y le voy a enseñar cómo se consume. Era para mí lo que más me ayudó fue el ver que no estaba solo. Hay frases de la vida que se te quedan para toda la vida. Un día me mira a la cara y me dice, mira Juan, Al final, la vida es un negocio. La sociedad nos ha intentado inculcar que el consumo es un vicio y no una enfermedad. ¿Qué pasaría si empezaran a dar conciencia de que esto es una enfermedad? Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Adictos a la Vida. Aquí estamos en un nuevo episodio para seguir aportando, ¿no? a la sociedad conocimiento sobre esta grave enfermedad, ¿no? y que tantas personas está destrozando y tantos hogares está haciendo muchísimo daño y sobre todo dolor. Hoy tenemos a una persona que estoy yo encantadísimo de que esté aquí con nosotros porque va a dar muchísimo conocimiento sobre lo que es la ludopatía, el juego patológico. Y sobre todo vamos a hablar de temas muy interesantes, ¿no? Como los anuncios, como las casas de apuesta legal, también por supuesto su historia personal y también nos vamos a meter en la enfermedad, ¿no? En el por qué la ludopatía es una enfermedad. Y sin más tenemos aquí a Juan Miguel. Juan Miguel, ¿qué tal? muy buena Alejandro, pues encantado de compartir esta charla contigo que es enriquecedora por ambas partes y sobre todo pues que podamos concienciar y hablar de ludopatía sin tapujos, que es de lo que se trata. Totalmente. Yo ya te digo, últimamente estamos dándole muchísima caña a lo que es a la ludopatía porque está habiendo unos incrementos exponenciales brutales, ¿no? Y el tenerte aquí hoy, porque yo he estado escuchando contenido tuyo, sé que tienes unos conocimientos brutales que vas a aportar al podcast y a la sociedad que nos escucha, que tenga problemas con ludopatía, vas a hacerle despertar, ¿no? Y eso es súper importante. Vamos a intentar, como hemos hablado antes, para que la gente sepa que vamos a dividir el podcast en 3 partes, ¿no? La primera parte para que te conozcan, ¿no? Tu historia de vida, quién eres, de dónde vienes, qué haces, cuál ha sido tu adicción, en este caso la ludopatía, cómo se ha desarrollado. Después nos vamos a meter la enfermedad de la adicción para que la gente entienda que la ludopatía también también radica en una adicción y se debe ser tratada como tal. Y después vamos a terminar en lo que es tu profesión, ¿no? O una de tus profesiones, aparte de ayudar a la gente, que es el tema de la abogacía, ¿no? Y dedicado un poco a intentar de romper con la ley del juego y con todo este daño que está ocasionando, ¿no? Cuéntanos un poquito de dónde viene. Pues bueno, vengo de Lorca, Murcia, y vengo, bueno, pues a contar un poco la experiencia, como tú bien decías, inicial de ese desconocimiento a la hora de esa primera toma de contacto con el juego, eso que hablamos de la desinformación que hay en esta sociedad sobre los riesgos que hay en el juego patológico que se pueden convertir en una adicción. Yo empecé pues, de la manera más inocente que puede empezar cualquier persona, como ese niño que le da ese primer caramelo. Estaba estudiando el bachiller y en ese caso saqué buenas notas y mis padres, pues lo típico, me dijeron, oye, ¿por qué no te ganas unas pelillas trabajando de cara a la universidad? Y había un anuncio de un cartel de un bar y empecé a trabajar en un bar. Las personas que estaban en ese entorno del bar, camareros, gente que estaba en el bar, pues evidentemente algunos de ellos jugaban a las máquinas y acuñaban aquel término de la máquina está caliente, porque en aquella época el cambio los daba el camarero y entonces podían llegar con una estimación de lo que el pobre que se había dejado su sueldo, su jornada allí trabajando, entonces decía, oye, la máquina está caliente y podemos tener un sistema, esa falsa expectativa que se genera el jugador al inicio, donde dice, oye, pues podemos ganar un extra, ganar un sueldo con esto. Y desgraciadamente funcionaba al principio. Al final, pues obtenía un recurso económico, te genera esa falsa expectativa
Y como bien sabes que te voy a contar, empiezas jugando por diversión pensando que tienes la fórmula mágica y terminas jugando para calmar ese dolor que al final se convierte en un comportamiento adictivo. Una pregunta, este tema es curioso. O sea, ¿tú empiezas directamente con el juego o hay algún tipo de sustancia psicoactivante? En mi caso, el inicio era totalmente el juego, porque jugaba fútbol, era una persona deportista, no fumaba, etcétera. Fue meterme en el ambiente del entorno del bar, empecé a fumar, empecé a tomar algunas copas, empecé a salir con nocturnidad por las noches. Evidentemente, digamos que se genera un entorno social relacionado con el ambiente del juego, pues en el cual pues, hay otro tipo de sustancias. En mi caso no consumí otra sustancia, sí alcohol, porque como bien sabes, el alcohol es que te lo ofrecen en cualquier salón de juegos, te lo regalan porque es un inhibidor de la voluntad y genera que tu comportamiento de consumo con respecto al juego sea mucho más acelerante. No he tenido ese consumo, pero sí que es cierto que en los entornos lo he visto. No te voy a Claro, engañar. lo que la gente tiene que llegar a entender, ¿no? Que al final la adicción o la palabra adicción no quiere decir ni cocainómano ni ludópata, ¿no? Al final eres adicto, ¿no? Ya traes comportamientos obsesivos y compulsivos, ¿no? Ya traes la ambición del más y tu droga estrella se convierte automáticamente en la primera que puedes descubrir, ¿no? Que te da colocón, que es el juego a través de trabajar en un bar y utilizar las capacidades que te da la inteligencia de ver cómo la máquina está caliente y lo haces premio desarrollo de enfermedad. Y Así, ahí comenzaría el declive. así es lo que yo llamo la triple corona de espinas. La adicción que está relacionada con el juego tiene colateralmente otras sustancias, como tú bien sabes, como el alcohol y como es la cocaína. De hecho, los propios centros donde se distribuye el consumo de juego se puede ver, no hay que ser ciego para observar que se consumen otro tipo de sustancias y se manejan otro tipo de sustancias, precisamente por lo que tú estabas diciendo, para aumentar el comportamiento de consumo en el juego y para potenciar efectivamente que esa persona inhiba más su voluntad y entre en ese bucle, en ese on o estado compulsivo de que le genere jugar continuamente hasta que se desangre económicamente todo el dinero que lleve encima, o incluso endeudándose, porque en estos sitios donde puedes consumir, en salones, etcétera, incluso puedes endeudarte pidiendo dinero, amigos, familiares, gente que hay en el entorno. Buah. Así que efectivamente, así es, totalmente. Y cuando empiezas a... Bueno, tu consumo empieza con las tragaperras, ¿no? Mm. Y después me imagino que pasa a casino. Mi enfermedad en 20 años es lo que ha sido un poco paralela a mi evolución económica a nivel laboral y a mi evolución también en función de la instrumentalización del juego y cómo ha ido evolucionando el juego. Totalmente. Cuando empiezo a consumir, mi capacidad económica, mi efecto recompensa se saciaba con 20 euros. Imagínate cuando me fui a la universidad, mi ingreso era limitado y podía en ese momento, en ese grado, discernir preferencias o deseos. Prefería salir y tomarme unas copas en la noche universitaria y dejar una parte para el juego, pero estaba todo muy limitado a mi capacidad económica. En ese momento, en la universidad, no existían los salones de juego, no existían, como bien sabe, ya ahora hablaremos, los casinos online. Y lo único que podía echar eran las típicas partidas clandestinas de póker que echábamos en la universidad, que ahí aumentaba el deseo, generaba ese comportamiento adictivo, pero claro, estaba limitado por mis circunstancias económicas. ¿Qué me acontece a mí? Pues que a partir del año 2011 se liberaliza el juego, yo empiezo a trabajar precisamente en el año 2011, empiezo a trabajar con mi despacho, empiezo a generar ingresos y ¿qué ocurre? El grado de exposición al juego aumenta porque hay una mayor oferta a nivel internet, a nivel física con los salones de juego, mi capacidad económica va en aumento. Por tanto, como tú ya sabes, el efecto de recompensa ya no eran 20 euros, ya necesitaba consumir 100 para tener el mismo grado de euforia que tenía con anterioridad. Ahí fue donde se aceleró mi proceso. Y en el COVID, cuando tuvimos la situación de confinamiento, pues como tú bien sabes, el acceso a los dispositivos fue ahí fue donde culminó mi enfermedad y llegué al extremo de, bueno, ya tener que sacar el carrito del helado y decir, mira, estoy enfermo, tengo un problema, Tocaste necesito fondo. ayuda, toque fondo. Al final lo que cuenta es exactamente el funcionamiento protocolario de un cocainómano, pero con diferentes tipos de sustancias. O sea, al final empiezas contando de que tienes un consumo equilibrado, casi como todo el mundo, ocasional y equilibrado. Todavía puedes llegar a tener un punto de razonamiento porque buscas la responsabilidad, ¿no? En el sentido de que prefiero priorizar esto antes que esto, pero llega un punto en el cual empiezas a ganar dinero, empiezas a trabajar, empiezas a venirte arriba y empiezas a destrozarte la vida porque ya empiezas a tener más recursos, te empiezas a tener una vida con más problemas, esas carencias, esos miedos y esas inseguridades que traes debajo empiezan a florecer con vivir una vida real y todo eso se empieza a tapar cada vez con más cantidades de dinero. Llega el COVID como le ha pasado
a muchísimas personas que no son conscientes, se encierran, dejan la rutina y lo único que te queda es contigo mismo y que al estar contigo mismo en realidad no sabes hacer otra cosa, que es consumir. Date cuenta que antes del COVID no podías estar jugando todos los días, que a lo mejor sí, pero tenías responsabilidades que acudir, entonces te repercutía en tiempo que necesitabas. Pero en el momento que te quedas solo, te das cuenta que el adicto se queda solo por y para consumir como se quede con él. Es una auténtica pasada. Y me imagino que llegaría un momento, ¿no?, en el cual tú eh, tocarías un fondo en el, como yo digo, ¿no?, esos 5 segundos de despertar espiritual, que lo llamamos nosotros, que al final es una toma de conciencia profunda. Tú dices, hostia, tío, no veas. Yo esta adicción, la del juego, la he escuchado algunas veces, que la ha comentado varias gente que ha tenido esta adicción, la ludopatía. Yo la llamo la enfermedad silenciosa, porque la puedes consumir y que no exista a nivel social o en tu entorno, por esa red de telaraña de mentiras que generamos los adictos, que se puedan enterar de que estás o tienes este problema. ¿Qué me pasaba a mí? Yo toqué fondo porque ocultaba mi enfermedad. Yo manejaba las cuentas de mi empresa, manejaba las cuentas del hogar, manejaba la economía. Ujú. Y lo que iba haciendo es, para paliar los defectos que me generaba la adicción, en este caso el endeudamiento económico, Sí. pues iba buscando alternativas. Vendía créditos que tenía en el despacho, pedía financiación a alguna póliza para la empresa. Y mientras tanto podía conllevar o llevar esa enfermedad Ujú. e intentando tapar esos agujeros sin que nadie se enterase de que yo tenía un problema adictivo. Ujú. ¿Qué ocurre cuando uno llega a tocar fondo? Porque ha intentado en ese camino dejarlo por sus propios medios infinidad de veces y sabe que no puede hacerlo, y llega un momento que pierde el control por completo. Ya el juego se convierte en un efecto paliativo continuo, donde estás consumiendo, consumiendo para quitarte ese estrés, esa culpabilidad, esa ansiedad que te va generando no solo a nivel laboral, sino personal, con la familia, etcétera. Yo lo que más me arrepiento, por así decirlo, porque al final ahora que estoy rehabilitado, miro atrás y hago la mirada y digo el daño que le he hecho a los demás. El cómo no he disfrutado tanto de mi hijo en los primeros meses de vida, en su primer año, que yo estaba deseando que mi mujer se acostara con el pequeño para irme a la habitación de al lado, coger mi soporte tecnológico, ponerme a jugar al póker, ponerme a hacer apuestas online. Y ahora digo, ¿cómo no era capaz de reaccionar a esos estímulos tan emocionales como es la vida de tu hijo, esos primeros momentos, etcétera? Cuando perdí todo mi dinero, me endeudé, ya no podía recurrir a más financiación. Ahí fue cuando ya esa mañana me levanté, me puse el traje, me fui al despacho y cogí el volante del coche, y en la carretera solo me vino una cosa a la mente, Alejandro: vivir o morir. Porque el volante lo tuve que coger con fuerza, porque digo, me salgo de la carretera. Para el coche, me puse a llorar como un enano. Esa tarde reuní a toda mi familia, mi padre, mi madre, mi hermana, mi mujer, y les dije, necesito ayuda. Claro, hay una cosa que dices que tú eras el que manejabas, ¿no? Y que la adicción al juego patológico, el ludópata, no es muy similina, ¿no? Mm, Sí que es verdad que es similina, pero en este caso es porque tú tenías de dónde tirar mm, económicamente. Pero a mí me llega cada día más personas que se dan cuenta que tienen un problema con ludopatía porque les están robando el dinero a sus padres. ¿Vale? O sea, al final pasa como en el cocainómano, ¿no? Al final sí que es verdad que el cocainómano, si es una persona que está cerca de su familia, se van a dar cuenta porque tiene un deterioro físico, mental y cognitivo y sobre todo se empieza a notar. Pero en el ludópata yo me llega en caso de que es una pasada porque empiezan a robar todo lo que hay, ¿no? Empiezan a robar todo lo que hay. Y otra cosa muy importante que acabas de decir, tío, y al final es que somos todos mm, iguales. El funcionamiento protocolario de la mm, enfermedad tiene los mismos patrones. mm, La enfermedad de la adicción controla tu voluntad al máximo nivel a través de atrapar tu cerebro y lo primero que anula se llama sentimiento. mm, Lo único que haces es actuar por y para consumir. No te impide tener ese sentimiento mm, por ese hijo que está al lado. Es una locura. Sí que es verdad que mm, luego tanto nos cuesta mm, recuperarnos porque empezamos a recuperar los sentimientos, empieza a venirnos la realidad, ¿no? Empieza a venirnos esos pensamientos de cómo hemos sido capaces de hacer ese tipo de mm. barbaridades, ¿no? Efectivamente. Pero, claro, y aquí es donde entra, ¿no?, la parte de que tocas fondo, ¿no? Y que a mí me encanta que las personas toquen fondo porque es la mejor manera de salir, ¿no? Si no has tocado fondo, todavía te quedan balas y Mm, todavía no eres consciente de eso. Y otra cosa importante, por supuesto, es que hayas pedido ayuda, ¿no? Y mm, reunir a tu mm, familia. Eso es de valiente. Para mí mm. eso es algo extraordinario. Eso tendría que hacerlo muchísimas personas. Sí, porque con anterioridad yo lo había intentado por mis propios medios. Date cuenta, yo tenía un despacho, éramos 4 personas trabajando,
Yo no iba a salones de juegos presenciales porque no me gustaba que me Pero vieran qué con mi traje, locura. mi corbata, jugando en una máquina, jugando en un salón de juegos. Por tanto, yo me refugié, mi comportamiento era más refugiado a nivel online, que era donde me permitía desarrollar mi conducta adictiva sin que nadie lo supiera. Y Pero un con lo que... momentito, perdón. Qué locura, ¿no, Juan Miguel? Una locura. Porque me acabo de transportar a ese coche con esos 4 o 5 trabajadores, los clientes llamando, problemas. Mm. ¡Buah! ¿Cómo era un día? ¿Cómo era un día de Juan Miguel? Pues lo que falsamente generamos en nuestra conversación interna, esa que tenemos, esos miles de pensamientos que tenemos al día que nos están al adicto diciendo juega, 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 yo intentaba justificar mi comportamiento adictivo diciendo qué día más estresante voy a echar una partida para relajarme. Pero era la convicción propia de darle a esa síndrome de abstinencia, a esa necesidad de jugar, una justificación, un comportamiento. Y el trabajo que yo llevaba o el trabajo que yo tengo es un trabajo bastante estresante, entonces buscaba esa excusa de poder buscar ese refugio para quitarme el estrés, para la ansiedad. Y el juego parecía que era mi sitio, mi lugar de confort. Como bien sabes, cuando tienes ese comportamiento adictivo piensas que es tu lugar de relajación, pero realmente no es tu relajación, estás consumiendo para calmar el dolor que te genera esa enfermedad. Y una cosa que antes comentabas con el tema de los delitos que se cometen como consecuencia del comportamiento adictivo, como puede pasar con otro tipo de sustancias, en el juego pasan totalmente. Lo que es que en mi caso yo me quedé en la fase anterior a esa, porque si yo no llego a pedir ayuda a Total, Alejandro, total, total. yo termino cometiendo hechos delictivos. De Total, hecho, total. en el prólogo de mi libro, luego si quieres lo comentamos, hablo de 3 finales interesantes. El primero, me veía solo y arruinado en un mundo de luces llamado Matrix, donde perdía todo lo que más quería y nada más que pensarlo me daba náusea. El segundo, que acabaría encerrado por aquellos delitos que nunca me hubiera imaginado que hubiera cometido, pero no eran las rejas lo que me daba miedo o temor, sino el hecho de que esperara mi muerte encerrado en esa cárcel por esos delitos que nunca hubiera pensado cometerlo. Y el tercero, y esto es una cosa que hay que hablarla y tú lo sabes, cuando una persona está en esta situación, este grado de enfermedad, Mm. nos susurra siempre en la cabeza la palabra suicidio. Y yo lo he pensado 1000 veces, Alejandro, y decía, si no puedo con esto, la única otra opción es esa. Esos eran mis 3 finales. Gracias a lo que tú has dicho de Sí, pedir sí, sí, ayuda, sí, sí. no llegué a los otros 2 finales. Sí, sí. Hombre, sí que es verdad que cuando hablamos de personas que tienen problemas con drogas o con juegos o con cualquier tipo de adicción comportamental o en actitudes, para mí sí que es verdad que la enfermedad para todos es la Mm, misma, pero cada persona es un mundo. mm, Y obviamente tuviste la capacidad de ser mm, inteligente y ser consciente y poner freno. O sea, eso muchos adictos que yo conozco yo no lo puse. mm. Yo me tuve casi que matar y no me maté porque la vida no quiso. Pero sí que al final, bueno, pues es una auténtica barbaridad y los finales son muy, muy trágicos, ¿no? En este libro que ahora hablaremos un poco de él al final del episodio, espero que mucha gente lo vea, que mucha gente lo compre porque seguro que se pueden sentir muy identificados y le puede ayudar sobre todo a descifrar esos patrones que ellos no saben qué les pasa y a mí por qué me pasa esto y van a decir, hostia, a este hombre le pasaba lo mismo que a mí. Entonces esto tiene un funcionamiento, tiene una sintomatología similar y común, ¿no? Hostia, pues voy a hacer lo mismo que él hizo para salir de ese problema, ¿no? Y bueno, una vez que tú pides ayuda a tu familia, me imagino que tu familia, por una parte, se alegrarían porque no sabrían que que tendrías un problema con el juego, pero sí sabrían que estabas, vamos a llamar, loco perdido. Imagínate, mi padre, yo hice Derecho a Administración de Empresas, luego hice un máster, me formé, monté, he sido emprendedor. En el año 2012 gané el premio emprendedor de la región de Murcia con una empresa llamada Leibo, estuve en Silicon Valley con mis proyectos y soy un tío emprendedor. Mi padre se pensaba que yo era un tío exitoso. Mi entorno se pensaba que yo era un tío exitoso. Pero es que es lo que se veía perfectamente, Es ¿no? lo que yo daba a entender porque laboralmente funcionaba y tenía una apariencia. Cuando tú le dices a tu padre, papá, me he comido todo el dinero, porque durante 20 años he gastado muchísimo dinero. Nunca decimos lo que perdemos, los adictos al juego siempre decimos lo que ganamos, lo que perdemos no, pero grandes cantidades de dinero. Y tienes que recurrir a tu padre pidiéndole ayuda de, ayúdame a pagar la hipoteca de este mes, que me quitan la casa. Ayúdame a pagar el coche, que no tengo para pagar la letra. Mis padres se quedaron como diciendo, claro, te ayudamos, hijo, en lo que haga falta. Incluso mi hermana dijo, vamos a buscar los mejores profesionales. Tuve la suerte, que por desgracia otra gente no tiene, de que la familia se volcó. Pero el golpe, Alejandro, el golpe es que se le paralizó. No esperaba, no se esperaba en ese comportamiento de decir, mi hijo, si se lo dicen, no se lo cree. De hecho, una de las cosas más anecdóticas es que mi socio, 7 años trabajando juntos, tío, codo a codo,
No se dio cuenta. Jamás me vio jugar. Jamás. Las lágrimas le caían porque una de las personas que también Estaba fue en mi las equipo de reuniones. trabajo, tenía que estar allí. Chicos, claro, entonces empezaban a unir, que es lo que cuando sabes que tocas fondo y la gente se entera de la edición, empiezan a unir cabos. Corazón, me dijiste, oye, véndeme estos créditos que nos vencen dentro de... ¿Por qué necesitas que te adelanten tanto dinero? Porque tengo que pagar las cosas del crío, las mentiras, esas redes de telarañas que creamos, tío. Fue muy duro, Alejandro. Fue muy duro ver las caras de ellos. Y yo creo que eso, y la gente que dé el paso, piensa, es que es muy duro que lo sepan. Sí, es duro, pero te liberas. Y en el momento que te liberas y ves sus caras, dices, por ello, Ya tengo que ves, hacerlo. totalmente. ¿Y te pusiste en tratamiento? Me puse en tratamiento. Eh, ¿Cómo fue? yo en ese momento, estaba como anudado, estaba en una nube porque todo lo que estaba aconteciendo me estaba sobrepasando. Se encargó mi hermana, que es una persona joven, y empezó a ver, A investigar, ¿no? a A ver. investigar lo que pasa, porque es lo que estamos hablando, y por eso estamos haciendo esto hoy, el desconocimiento que hay de esta enfermedad. Y entonces empezó a indagar por internet y decir, oye, pues, ¿qué hay para ludopatía? Si hay centros, qué terapia hay. Y entonces, pues, empecé, bueno, pues, estuve yendo a un psiquiatra, estuve yendo a un psicólogo, y luego terapias grupales, que era para mí lo que más me ayudó fue el ver que no estaba solo. Yo tenía un cierto pudor de decir, hostia, un tío abogado, reconocer que tiene un problema de adicción, me va a repercutir a nivel personal, me va a repercutir a nivel laboral, que era como una incógnita general. Y cuando llego a las terapias grupales veo, no, no, es que hay aquí un arquitecto, aquí hay un ingeniero, o hay otro tipo de profesiones, o hay un fontanero. Pero ya era como que la adicción no entiende de clase social, que todo el mundo puede tener acceso a esta adicción. Y esas terapias grupales me ayudaron porque esas historias se asemejaban a la mía. Y el apoyo de los adictos. Empezaste a recuperarte en el momento en el que rompes el criterio del qué van a decir y qué van a pensar y das el paso a entrar. Ese día yo me pongo en tu piel y ese día fue duro. Tener que con tu saquetita entrar y sentarte allí, ¿eh? Madre mía. Pensando que tú eras el dueño del mundo. Y sobre todo fue duro para mi mujer. Mi mujer ha sido la clave principal de mi rehabilitación, porque ella tuvo la oportunidad de abrir la puerta a irse con mi pequeñajo, lo tenía fácil. Voy a demostrar a una persona con un comportamiento adictivo, hubiera pedido la guardia de custodia, se lo hubieran dado sin ningún tipo de problema. Hizo así, Alejandro, cerró la puerta, se quedó dentro de mi casa y dijo, tú y yo donde tengamos que ir, porque te quiero y vamos a luchar. Y gracias a ella, de hecho, es parte en el proyecto que estoy desarrollando a nivel de trabajo, Qué bueno, porque tío. empatiza con otros familiares y dice, oye, mira, yo tuve y te entiendo que tú quieras romper esta relación por la adicción que tiene tu pareja, pero entiende una cosa, si lo quieres, es una persona enferma y tienes que ayudarle. Pues cuando íbamos a esas terapias, al principio ella iba como, yo estaba acojonado, como tú dices, con mi traje, mi corbata, que no iba con traje y Sí, corbata ya, por ya, ya, intentar pero, disimular, pero un poco la escenificación. pero mentalmente sí. Pero ella después se hizo con las reuniones y dijo, Juanmi, sigue aquí, habla, sigue, continúa. Y era pues esas conversaciones entre nosotros de vuelta de camino a casa, de las terapias. Qué bueno. Y una cosa importante, Alejandro, y esto es, hay frases de la vida que se te quedan para toda la vida. Un día me miró, hace 2 Semanas Santas, hace 2 años y medio aproximadamente, me mira a la cara y me dice, mira, Juanmi, ya está bien, ya está bien. No seas más víctima, no me vengas con que no tienes dinero ahora, no me vengas que estás depresivo, no me digas que no tienes ganas de trabajar. Dice, mírate, eres un tío inteligente, válido y puedes cambiar tu vida tantas veces como quieras. Deja de ser una víctima y asume tus responsabilidades, porque pronto liderarás un proyecto importante. Se me quedó clavado, Alejandro. Y esa frase me hizo cambiar totalmente. A partir de ahí empezó a nivel todo, es como a nivel laboral, a nivel personal, a nivel todo. Y es lo importante de tener esa ayuda, esas personas importantes al lado que te ayudan. Joder, no sabes cuánto de importante, de verdad, de corazón, no sabes lo magnífico que es tener al lado personas alineadas con el proceso de recuperación, porque al final tú te conviertes en un manipulador, en un mentiroso, en una persona que no tiene ningún tipo de escrúpulo, ¿no? Y conviertes a tus familiares en tus aliados para tú poder seguir teniendo recursos y seguir consumiendo. Me pasa muy a menudo, a mí, y esto es algo que tú sabes perfectamente, que los familiares manipulan a la familia. En este caso, lo que tú tuviste fue una suerte brutal, que tu pareja tuviera esa conciencia, ¿no? Y esa madurez de decir, quieto, vamos a una, ¿no? Y nos vamos a recuperar y vamos a hacer el proceso juntos y yo voy a estar a tu lado, ¿no? Porque cuando un adicto llega a un centro o a una clínica o al sitio que vaya a recuperarse,
Em, Obviamente todo el daño que ha hecho de aquí para atrás no ha sido su culpa, ha sido culpa de una enfermedad. Pero ahora que ya sabe que tiene una enfermedad, recuperarse es su responsabilidad, ¿me entiendes? Y eso es súper importante. Y otra cosa que te iba a decir, no sabes la de veces que me ha pasado y sobre todo con dos abogados. Mira, hay dos abogados que quieren ponerse en tratamiento, pero no vienen a recuperarse por el estigma, están sufriendo como locos y están pasándolo mal y están que, con ganas de tirarse de la corbata y ahorcarse, pero no vienen porque los van a ver entrar por la puerta. Es una pasada, ¿eh? Es que la percepción, esa incertidumbre que te genera al hacer la exposición pública, pero hay una cosa, y esto aconséjaselo a esos abogados, cuanto más te expones públicamente, tu círculo de protección es más grande, Total. más libre te sientes y tu entorno, como yo digo, esa zona de cuidado es más grande. Me lo dijo mi psicólogo, Juanmi, no tengas miedo. Cuando yo presenté el libro, lo presenté en el Colegio de Abogados de Lorca, cuando presenté el libro ante toda la gente, yo estaba como diciendo, voy a decirle a todo el mundo como abogado que he sido ludópata durante 20 años y que estoy aquí para exponerme públicamente diciendo que he tenido una adicción. Ya ves. Me caían las gotas de sudor antes de hacer la presentación del libro acojonante. Pues bueno, el exponerte, el hablar sin tapujos. La gente, y esto es una cosa que me ha dejado flipado. Yo pensaba que iban a decir, mira, la chascarrilla en la carnicería, en la frutería, el abogado fulanico, ¿estás enterado que es adicto y tal? Sí, y habrá pasado. Pero hay una cosa importante, Alejandro. Todos tenemos mierda encima. Todos. Lo que pasa es que la mayoría de la gente tiende a meterla debajo de la alfombra o a no hacer o decir aquello que le gustaría o encantaría decirlo. Cuando veo a una persona valiente que sale y dice, he sido adicto, pero es que además lo digo con la esperanza de que esto sirva para que otros tomen la misma decisión, me miran con una cara como diciendo, ojalá yo pudiera hacerlo. Ojalá yo pudiera hacerlo. Entonces, aconsejo que la gente no tenga miedo a decirlo. Que lo diga. Porque Es al una final te libera. trampa, Juanmi, eso es una trampa de la enfermedad. Es una trampa, la enfermedad te manipula y te miente y te habla en la conciencia y te dice, no vayas que te va a ver la gente, no vayas que va a decir María, que va a decir... Pero yo siempre soy capaz o consciente o intento decir de que qué sentido tiene, ¿no? Siempre me gusta pivotar desde un principio de realidad, porque lo que hay encima está todo muy bien, chaquetas, corbata, gomina, zapatos, BMW, Mercedes, eso está precioso, o la opinión o la apreciación de los demás. Pero el principio de realidad, ¿cuál es? ¿Tú qué sentido tiene que sigas trabajando cuando la repercusión económica que tiene lo único que vas a hacer es comértela, te estás deteriorando y estás hartándote de llorar? Y cuando cierras la puerta por la noche de tu casa, estás solo y tu familia está sufriendo. O sea, ¿qué sentido tiene, no? Y ese miedo no pasa solo con los abogados, pasa con cualquier tipo de persona, con cualquier tipo de cargo que tenga una percepción para la realidad, que sea algo importante o que tiene que dar un tipo de imagen. Pasa en todas las esferas, ¿no? Pero que tú sepas que es es un arma de la enfermedad para intentar que no te recuperes. Y eso es el proceso de recuperación. Dar pasos e ir desbloqueando criterios que te impidan recuperarte y que, por supuesto, lo que intentan es mantenerte en el mismo sitio en el que estás. Es una puñetera locura, ¿eh? Totalmente. Y luego, súper importante lo que tú has hecho, por eso vas a triunfar. Estoy seguro que vas a llegar súper lejos y lo digo aquí hoy porque lo sé y yo percibo la energía y sé el nivel en el que puedes llegar a estar cuando hablo contigo. Em, que tú sepas que tu pasado se va a convertir en tu mayor fortuna. A mí me ha pasado a día de hoy y la verdad es que yo vengo de vivir debajo de un puente y por eso siempre digo que le doy gracias a la cocaína que me puso en una silla de terapia, porque me cambió la vida por completo. Y yo lo digo abiertamente, que le pegué a mi madre. La gente dice, ¿cómo puede decir eso? Pero es que eso es la realidad. Tu hijo a lo mejor no te está diciendo la verdad, pero te está quitando el dinero por detrás. Entonces están viviendo dentro de una mentira. Vamos a hablar desde la realidad. Y lo que tú has dicho es que la realidad a la gente le gusta. La verdad a la gente le gusta. Y cuando tú le dices la verdad, a ellos les llega. Lo malo es la mentira. ¿Entiendes? Sí, la verdad es que todo lo que dice es la clave o la esencia de poder romper esas barreras para que te lleven a dejar la adicción. Y una de las barreras es vivir preso de tu propia reputación, responsabilidad personal, que es la que tú piensas que te atenaza a la hora de tomar la decisión. Y eso le pasa a mucha gente, el que no se entere mi mujer, que no se entere mis amigos, que no se entere mi jefe, que no se entere... Yo esto te lo compararía, si tú tienes un dolor de espalda o tienes un problema o una enfermedad cualquiera y vas al especialista cualquiera, hay algún problema en decirle al vecino, oye, pues he ido al traumatólogo porque me duele la rodilla, pero sin embargo somos incapaces de decir públicamente hoy día, y a pesar de toda la evolución que lleva el mundo del campo de la salud mental y la psicología, somos incapaces de decir, oye, pues mira, soy enfermo, soy adicto porque tengo un comportamiento adictivo que me ha generado
una serie de estímulos y una serie de consumo. Mm. ¿Por qué nos da todavía ese miedo, ese tabú a decir, oye, quiero recuperarme porque tengo una enfermedad? Parece que todavía que la sociedad le cuesta todavía trabajo y por eso les cuesta a mucha gente decir que tiene un problema adictivo, el salir y decir, pues tengo una enfermedad de salud mental. Y creo que ahí Mm. deberíamos de abordar y trabajos como el tuyo son los que ayudan mucho a la Creo gente que a estamos que den el paso. consiguiendo, no solo nosotros, hay muchas personas ya que están, ¿no? Que están saliendo, ¿no? O sea, Mm, tú ahora mismo, ¿no? mm, Y hay muchas, esto hace 20 años era mm, imposible. Esto hace 20 años era totalmente mm, imposible. Entonces, al final, la vida es un negocio. mm, Entonces, la sociedad nos ha intentado inculcar que el consumo es un vicio y no una enfermedad, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque obviamente el consumo hay que pagarlo, genera un dinero, genera una riqueza y obviamente hay todavía sustancias legales mm, como el alcohol, el juego, las benzodiazepinas, mm. ciertas sustancias que son legales que necesitan. Entonces, claro, ¿qué pasaría qué pasaría si empezaran a dar conciencia de que esto es una enfermedad? O sea, el consumo no es una enfermedad. La enfermedad es el que genera un problema con el consumo. ¿Qué pasaría? Entonces empezaría la gente a despertar conciencia, empezaríamos a coger otro camino, empezaríamos a descubrir o a tener otros valores, dejaríamos a empezar muchas personas a dejar de consumir, ¿vale? Eso ocasionaría un declive en la economía, ¿no? Y un declive en la forma de vida que llevamos, que lo que hace es la fiesta, el consumo, darnos placer, ¿no? Trabajar y placer, ¿no? Es una locura. Una pregunta te hago yo a ti, Alejandro. ¿Qué opinas de la evolución? Porque tu posicionamiento a nivel empresarial, terapéutico, a nivel profesional, pues en el mundo de las adicciones, la evolución está siendo bestial. Porque aparte de que salen nuevas sustancias, como el juego ahora, que una de las que está creciendo por el tema de la legalidad, que ahora hablaremos de ella, de cómo se está publicitando y cómo se está haciendo, la pregunta que yo te lanzo es, ¿cómo le reflejamos a la sociedad que el 50% de las consultas de atención primaria ahora sean por temas de salud mental, que las bajas vengan laborales muchas por temas de salud mental? La pregunta es, ¿cómo ves tú el futuro en el campo de las adicciones? ¿Lo ves como un futuro de crecimiento? ¿Lo ves como un futuro por un problema real e importante de la sociedad joven que se enfrente a ella dentro de los próximos 20 o 30 años? Mira, Juanmi, yo esto no lo he hablado nunca, ¿vale? Yo esto no lo he hablado nunca creo que en ningún vídeo ni en nada. Yo tenía 26 años y abrí la clínica, ¿vale? Eso hace ya de 2019. Em, Habíamos 2 clínicas en Cádiz, ¿vale? Y entraba un paciente al mes, paciente cada 2 semanas, más o menos. Pues desde hace un par de años hacia acá, nosotros estamos recibiendo una media de entre 20 y 80 llamadas diarias. Estamos atendiendo activamente a 200 personas y con lista de espera no nos caben. O sea, estamos hablando que en pocos años, se ha multiplicado por una barbaridad. Cuando tú vas analizando la perspectiva o vas analizando o vas viendo cómo está evolucionando la sociedad, esto se va a seguir multiplicando muchísimo más. Porque yo soy una persona que me encanta actuar siempre desde el razonamiento. Las redes sociales se han posicionado. Las redes sociales te venden algo que está lejos de la realidad y que va muy de la mano con el consumo. Porque vemos a las personas que admiramos jugar al juego. Vemos a las personas que admiramos beber champán y estar de fiesta. Vemos a las personas que admiramos consumir y idealizar la sustancia y mucha fiesta. Entonces, eso está generando una nueva cultura en la sociedad. La cultura de la adicción. Exactamente. Entonces, es como la moda, ¿sabes? Es como la moda. Luego hay otro problema muy grande, que este creo que es el más grande todavía, que es que, por suerte o por desgracia, la generación del 92, que es la mía, del 95, del 2000, del 2005, cada vez peor, no estamos acostumbrados a trabajar la conducta cognitiva a través del esfuerzo. Efectivamente, ahí es donde yo quería, esa era la clave que yo quería escuchar. ¿Sabes? Entonces no estamos... La recompensa sin esfuerzo. La recompensa sin esfuerzo a través de que nosotros hemos tenido un patrón adictivo desde pequeños que papá quiero un mando de la Play y papá lo pedía y al día siguiente estaba aquí. Si papá me decía que no, me frustraba. Yo me frustraba, mi padre me veía frustrado y me lo daba, recompensa automática, ¿no? Ahora, antiguamente eso no pasaba. Antiguamente mi padre, el hombre, pues no tenía nada. Entonces tenía que trabajar muchísimo la frustración, la aceptación, el conformismo y el trabajar mucho para obtener poco.
¿Qué pasa? Que ahora nos han puesto con 10, 11, 12 años un teléfono en las manos. Mm. Ese teléfono en las manos hace que el deseo de la descarga de dopamina instantánea sea mucho mayor. ¿Por qué? Porque hacen los reels. Los reels pasan, descargan dopamina, pasan, descargan dopamina, pasan, descargan dopamina. ¿Vale? Eso es así, está diseñado para eso. Por eso el TikTok tiene tanto éxito y por eso ahora mismo los reels es lo que más pega. Entonces, automáticamente lo que es la fuerza de voluntad no la tenemos. Correcto. No la tenemos. Entonces, se ha multiplicado y se va a seguir multiplicando. Lo que es la generación de cristal está aquí ya desde hace muchísimo tiempo. Y los padres con 40, con 50, con 60 y con 70 años, con lo poco que han ahorrado y con lo poco que han podido tener después de tanto trabajar, están intentando sacar a sus hijos de la droga. Entonces, hay una mala educación. Y luego también añadiría yo un sobreproteccionismo a los menores. Como tú bien decías, antes el padre le decía, nene, no hay esto porque no hay en la casa que trabajáis. Si quieres las zapatillas Nike, te pones a trabajar y te las compras. Esa frustración que genera ahora en los adolescentes y una sobreprotección. No le digas esto al chaval, no vaya a ser que se traume. No, Buah. no le digas esto o no tenga ese comportamiento con él o no le pegue un crujido porque ahora la psicología, evidentemente no. Todo con mesura, pero es cierto que hay un sobreproteccionismo. Que si le añades ese sobreproteccionismo, por ejemplo, en el colegio lo veo. No es que a mi hijo le han dicho la profesora. Tranquilo, nosotros íbamos a la escuela, Alejandro, y mi padre primero hablaba con el profesor y me decía, a mí me da igual lo que tú digas, lo que me diga el profesor es el que tiene autoridad. Es decir, hemos pasado de un modelo quizá un poco más extremo a otro que es totalmente sobreproteccionismo. Le añade eso a la situación exponencial que estás comentando. Es que es exponencial. Es que los reels, las pantallas, los videojuegos. Pero ¿qué nivel tiene esa evolución? O sea, no estamos hablando de un crecimiento como una empresa de éxito, estamos hablando de un crecimiento que se multiplica diariamente, ¿vale? Exponencial, O sea, exponencial. que yo reciba 20 o 60 llamadas de media al día, ¿cuántas llamadas, cuántas personas hay al año? Y habrás tenido incluso casos a lo mejor de chiquillos con 12 años que le quitan el móvil Una y pasada. cogen una histeria. Pero porque hay Comportamientos hasta algo, agresivos con los padres. pero porque hay algo oculto que no se enseña y que hay que descubrir con trabajo, esfuerzo y con inteligencia, que es el placer de la dopamina a largo plazo, ¿vale? Que eso es lo que le pasaba a tu padre y al mío, que eran felices porque habían conseguido su casa después de un esfuerzo, eso les permitía una dopamina natural que los hacía pleno. Nosotros no, nosotros tenemos ante la dopamina que no tiene un sentido porque no tiene esa dopamina que nos da mañana, lo único que se ha ido, entonces la gente y los chavales no lo entienden. Yo lo he descubierto y tú también, que el hacer deporte me genera un bienestar. La paz y la tranquilidad es mi nueva droga. El ir consiguiendo mis sueños, pero sueños reales, que se materialicen, que tú los veas que son reales, que no son basados en una mentira. Eso genera una dopamina que tiene un efecto diferente al de la dopamina química porque genera un bienestar. La dopamina genera un colocón momentáneo. Entonces, los chavales eso no lo entienden y las personas eso no lo entienden, pero cuando tú lo descubres, tú dices, madre mía, vivir drogado es esto de verdad. Claro, ¿no? Ya no solo un comportamiento cognitivo, sino también de sustancias, de hormonas. Es decir, cambiar esa hormona por otra hormona, la oxitocina, creo que también. Yo Sí, si sí. me equivoco, me corriges, que tú entiendes más de esto. Pero he visto por aquí algunos libros de vertientes cerebrocentristas que hablan un poquito más centrado en el cerebro y en el tema de los componentes de las sustancias, donde hablamos ahí de dopamina, oxitocina, cortisol, etcétera. Y claro, evidentemente, si cambias sustancias químicas trabajando o haciendo otras actividades que te generen ese tipo de hormonas, cambiará efectivamente tu salud a nivel personal y a nivel, te ayudará a nivel mental también para desarrollarlo. Pero a mí me asusta, te lo digo así, Alejandro, me asusta lo que viene, la sociedad que viene y lo que estamos generando con todo este mundo de estas adicciones que parece que no, pero están en las manos ya de miles de adolescentes. Yo vuelvo a decir lo mismo. El problema, Juanmi, está en que en el momento en el que se trate la enfermedad de la adicción, como por ejemplo se trata el cáncer, empezaremos a tener la solución del problema. Pero hasta que eso no ocurra, la gente se están frotando las manos, se están hinchando a ganar dinero y luego ser conscientes, volvemos a lo mismo, de la realidad. O sea, ¿no se dais cuenta que cada vez tenemos más nuevas tecnologías, tenemos más capacidades para todo? Que vamos a Marte y vemos el suelo perfectamente y no se dais cuenta que cada vez hay más droga. ¿No se dais cuenta que cada vez hay más droga? O sea, entonces, ¿esto qué me hace ver a futuro? Que se va a multiplicar.
¿Por qué? Porque cada vez estamos en una sociedad cada vez más consumista, con menos emociones, con menos corazón, con menos sentimiento y que prioriza el consumismo y que prioriza el dinero. El dinero está estupendísimo porque el dinero no da la felicidad, pero da bienestar, porque puedes comprar cosas que te produzcan satisfacción y bienestar y hacer de tu vida algo más cómodo. Pero estamos, como yo siempre digo, no es lo que te pasa, sino qué es lo que haces con lo que te pasa. Estamos utilizando todas las herramientas que tenemos de una forma que nos está autodestruyendo personalmente. Y eso ahí es donde verdaderamente está el problema. Entonces, yo creo que si somos capaces de hacer un buen trabajo, obviamente no vamos a cambiar el mundo. O a lo mejor sí, pero por lo menos muchas personas van a dejar de sufrir. Porque nosotros ya lo hemos probado, que en el año pasado pusimos en tratamiento a más de 300 personas. Gracias a dar conocimiento, ¿no? Hostia, yo no sabía lo que me pasaba, gracias a verte esto, ya estoy en un centro recuperándome. Eso es una maravilla, ¿no? Y yo creo que el futuro está muy negro, muy negro, muy negro, muy negro, pero porque creo que hay que utilizar la enfermedad de la adicción, darle popularidad, desistematizarla, hacerla pública y normalizarla. Y ahora yo te voy a decir un añadido como abogado. Se está hablando, Alejandro, y hay un país en el mundo que ya lo está regulando, que es Chile, se habla neuroderecho, constitucionalmente regulado, donde se le pide a nuestro legislativo que regule constitucionalmente la libertad del ser humano de poder decidir qué intromisión quiero en mi mente, qué grado de estímulo quiero en mi mente, qué grado de entorno quiero para mi hijo o para mi vida. Me explico. A veces cuando tiene información sesgada, la lee, y dice, oye, pues puedes tener capacidad autocrítica para hacer comprensión de lo que estás leyendo, lo que estás estudiando o incluso de lo que se está divulgando. El problema es que hoy la tecnología que viene, las redes sociales, la futura IA, hay un trastorno, hay algo oscuro que me asusta y es que no podamos decidir qué hacer con nosotros mismos a nivel mental. Y es que ese comportamiento sesgado, esa información sesgada que tú puedes utilizar y analizarla, están haciendo que se convierta en propia. Es decir, que tú lo que has leído, que ha divulgado otro, la termines convirtiendo en una información propia, dando por hecho de que esa información no es que venga de un estímulo, sino que como si hubiera sido tuya para siempre, desde siempre. Y eso Chile lo está regulando ya como diciendo, queremos constitucionalmente que las personas se puedan proteger de todo lo que viene a nivel estímulo, a nivel intromisión en redes sociales, e intromisión en tu capacidad cognitiva. Protegerme a nivel mental. Y se habla de neuroderecho. Hay una cosa de porque evidentemente cuando desarrollas esta enfermedad lo que haces es estudiar, 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 leer. Estoy leyendo muchos libros de psicología y intentar aprender y comprender tu enfermedad. Creo que eso es un mecanismo súper brutal para intentar mantener, porque nosotros siempre seremos adictos, mantener ese grado de alerta en tu adicción y estar siempre protegido y vivir con tranquilidad. Pues ahora cuando me argumento y leo veo que aplicando la psicología, como tú comentabas, es bidireccional. Es decir, por un lado están psicólogos, psiquiatras, terapeutas intentando estudiar el campo cognitivo de la adicción para aplicar mecanismos, estudios, tratamientos, etcétera, que permitan ayudar a los adictos a salir de ese efecto de intoxicación de dopamina o incluso a ver su apego inicial, su entorno, de dónde vienen. Pues, como tú bien sabes, somos lo que somos por lo que han hecho de nosotros, por el entorno, yo y mi contexto, yo y mi tribu, yo donde me relaciono, ¿vale? ¿Qué pasa? Eso lo saben los terapeutas y los psicólogos, pero también lo saben los operadores del juego, los que están detrás del mundo del juego. Influyen directamente en esos comportamientos. Como hablábamos antes, el efecto recompensa, ese chute de dopamina de inmediatez que te genera, ellos estudian en el campo de la adicción y dicen, a ver, ¿cómo podemos hacer que una persona que venía jugando un cupón al sábado o una quiniela de fútbol al sábado consuma más nuestro producto, que en este caso es un producto que va a generar un comportamiento adictivo? Vamos a meterle factores importantes, la inmediatez, que bien sabes que hoy en día puedes apostar en directo a córneas, a tarjetas, a miles de cosas. Los rascas de la que ves que estos que los rascas ya no compran el cupón, ya directamente van al rasca porque es más inmediatez. Apuesta en este caso, nunca mejor dicho, por ver dónde generar esa inmediatez en el consumo para desarrollar ese efecto continuado de intoxicación de dopamina. Luego, el tema del grado de exposición. Como yo te comentaba en mi historia, cuando yo empecé, mi grado de exposición era si iba a un bar a jugar a una máquina. Ahora, el tema de los salones de juego en la puerta de los institutos, en las zonas o barrios deprimidos, como sabes, que son, por así decirlo, y está estudiado, ellos lo estudian. ¿Cuál es? Como cualquier empresa estudia. ¿Dónde montar yo mi negocio? ¿Dónde montaría mi negocio? Pues si tengo un concesionario de coches, pues un sitio donde haya muchos concesionarios, porque al mismo tiempo van a ir a ver los otros y van a ver el mío.
Bueno, pues en el tema de los salones de juego, dice, ¿dónde los monto? Donde hay adolescentes, sustituyo lugares o alternativas de ocio lúdico por un ocio que va a generar ingresos y futuros adictos, y en zonas deprimidas de gente que tiene problemas económicos que puede acceder al juego. Pues están influyendo en ese comportamiento de la inmediatez, en ese comportamiento del grado de estímulo, de estar más tiempo jugando, porque lleva un casino en las manos. Hoy en día cualquier chaval lleva un casino en las manos, en una tablet, en un portátil, y luego el efecto recompensa. Ya no es lo mismo jugar 20 euros que se jugaba un décimo de lotería que puedes jugarte 300, 400 euros en una apuesta o 1000 o miles de euros, Alejandro. Entonces, estos señores, igual que han estado en el campo de la tecnología, están investigando y están estudiando continuamente cómo influir cada vez más en el comportamiento adictivo y cómo generar Ujú. futuros adictos. ¿Y el marketing, qué me dices? Oh, Porque date cuenta de que eh, yo creo, y bueno, al final yo creo que las personas que antiguamente eran los dueños de las tragaperras no son los mismos. O no, no. algunos sí, pero no son los mismos. Esta gente han sido capaces de transformarlo en un negocio multimillonario. O sea, tienen primero la ley, segundo facturas, no hay ningún problema. Puedes contratar los mejores profesionales del mundo. Entonces contrato las mejores organizaciones de marketing del mundo. Llego al Real Madrid, le pongo mi logo a la camiseta del Real Madrid. ¡Hostia! O sea, estamos hablando de que son una organización especialista, que son fenómenos números uno en marketing, y al final sabemos a día de hoy que el marketing es todo. Es blanquear la adicción. Antes lo hablamos, el adicto perfecto es el adicto al juego. Porque todo es legal. No genera tampoco en el adicto en sí eh, trastornos físicos, más allá de los mentales que puede Sí. generar, de depresión, etcétera. Pero no es como otros consumos, como el alcohol, otras sustancias, drogas, etcétera, que generan comportamientos físicos o pueden generar enfermedades físicas. Aquí únicamente el adicto perfecto, porque además es legal, como tú dices, puedo publicitarlo y luego, no solo eso, es que todo lo que invierta en esto se va a generar un crecimiento exponencial, porque, dato, Alejandro, el 20% de los adolescentes menores de 18 años reconoce que al menos alguna vez ha apostado online. El 20% de menores de 18 años. Otro dato, los últimos estudios sobre el crecimiento económico de las empresas de operadores del juego dicen que han aumentado un 20% de facturación y crecimiento como consecuencia de la publicidad de los bonos llamada o bonos bienvenidos. Tú has visto, te hago una pregunta, ¿has visto la tele a partir de las 12:30 de la noche o la 1 de la noche? ¿Has hecho zapping La y has verdad es que visto lo que te encuentras? Te lo aconsejo. Y te voy a poner un ejemplo con respecto a tu especialidad, el tema de la adicción en el mundo de la cocaína. Sale gente en todos los canales, no voy a dar nombres de canales de televisión, todos los canales de televisión, a partir de las 12:30 1, porque la legislación permite que se haga publicidad a partir de esa hora, al entender que los menores de edad están durmiendo. Y te aparece un chico que no solo te dice, bienvenido al portal fulanico de tal, le vamos a dar X dinero de bienvenida para que pueda, utilizando contextos, palabras, connotaciones que te lleven a mm, blanquear esa adicción. Vas a disfrutar de esto regalándote un bono de tal. Pero es más, te vamos a enseñar cómo se juega la máquina tal o cómo se juega la ruleta tal. Y ahora imagínate, en el mundo del campo de la adicción, ¿te imaginas un camello saliendo a las 12:30 en televisión diciendo, pues mira, bienvenido, yo qué sé, a Telepollo? Le vamos a dejar aquí o le vamos a regalar sus 3 primeras rayas de consumo y le voy a enseñar cómo se consume. Nos no sé quedaríamos muertos. si has visto el episodio que subimos hace 2 semanas o 3 de la ludopatía. Sí, sí, sí. Sí, yo lo digo perfectamente. El ludópata lo tiene duro, porque es que imagínate que un cocainómano le da un botón en el móvil y automáticamente tiene una raya de cocaína, ¿no? Es una auténtica pasada. ¿Dónde está el problema, no? El problema está en la conveniencia y en el desconocimiento. O sea, que el que tiene un problema de ludopatía es exactamente el mismo problema que el que tiene la cocaína o el heroinómano o el que fuma cannabis. Da igual. El problema es la adicción, es el funcionamiento disfuncional que empieza a crearte a través del desequilibrio y de esa falsa descarga de dopamina artificial. Entonces, no importa. Lo que pasa que, igual que el alcohol, ¿no? A día de hoy siguen diciendo alcohol y drogas. Todavía la gente no es consciente de que el alcohol es una droga. O sea, todavía no es consciente. Eso es una pasada, eso es ancestral, eso es prehistórico. Hemos llegado a Marte, pero todavía la cabeza aquí en el mundo lo tenemos en la prehistoria. Entonces, eso es una auténtica barbaridad. Y al final, los casinos, ya no los casinos, pero es que casinos hay en todas las esquinas. En todas las esquinas. Entonces, una persona que desarrolla una adicción con droga estrella, que sea ludopatía, puede consumir libremente, igual que el alcohólico que tiene un bar en todas las esquinas. ¿Qué pasa con esto que ocasiona?
¿vale? Esto está muy bien, lo que estamos hablando, perfectamente, pero que sepáis que lo que esto ocasiona es drama, Mm. sufrimiento, agonía, dolor, ruina Mm. y destroza todo lo que hay a tu alrededor. Lo que pasa es que como no se te ve físicamente, pues lo padece tu familia de las puertas para adentro, Mm. pero tu vida se la ha cargado. Porque si un ludópata, en este caso como tú, que llevas 20 años jugando, o que has estado 20 años jugando, ¿cuántas casas en la playa podrías tener? ¿Cuántos sueños podría haber cumplido? ¿Vale? ¿Cuántos sueños podría haber cumplido que tú verdaderamente en el fondo pretendías conseguir jugando? Mm. Esa es la clave del adicto al juego, la falsa expectativa general en el consumo. Cuando inicia, hoy en día todos los que inician, lo que estamos hablando de la publicidad, el blanqueo de esa publicidad que te sale, pero hay otras figuras, que antes lo comentaba o dejaba una pequeña pincelada. ¿Has oído hablar de la figura de los tipsters o los pronosticadores que aparecen en redes sociales? Por correlación de lo que decías de la casa, el coche, etcétera. Si a esos chavales que buscan la inmediatez, que se frustran si no la consiguen y que viven en un mundo en el que quieren obtener recursos sin esfuerzo, sale un tío y te dice, tengo la fórmula mágica del pronóstico. Con este pronóstico vas a ganar seguro. Mira mi casa, mira mi coche, todo una fantasía. Y además son soldados de los operadores del juego. Total. Porque les subvencionan esa derivación de tráfico, de esos potenciales clientes que van derivando al tráfico de esos operadores del juego, y te venden en internet, en esos reels, una vida de ensueño que tú comentabas. ¿Cuántas Conseguida. cosas te podrías... Yo me las hubiera comprado, Alejandro, con el dinero que he ganado trabajando. Me las podías comprar, no a lo mejor todas, pero algunas de ellas. Y sin embargo, pensaba que iba a hacerlo con el juego porque tenía esa fórmula mágica. Eso es Pero lo el que estamos juego, viendo. pero el juego es, en el fondo y en realidad, aunque tú pienses que juegas para obtener un resultado positivo, aunque obtengas ese resultado positivo, se lo vas a volver a echar. Porque en el fondo no buscas el resultado, buscas la descarga de dopamina que te da eso. Eso en el momento que tiene el grado de interacción compulsiva en el juego. Pero en el inicio, Claro, claro. todos partimos, porque algunas veces, cuando hablaba con el psicólogo y tal, pues algunos empiezan a jugar por aburrimiento, porque se sienten solos, por diversión. Sí, hay muchas connotaciones por las que puedes hacer al juego. Pero las que están desarrollando los operadores del juego, que tú bien decías, la camiseta del Madrid con la publicidad, o la camiseta de cualquier equipo de fútbol, etcétera, es blanquear esta adicción para que empiecen generando ese comportamiento de consumo por una expectativa. Porque la publicidad, mira, cuando veas la tele alguna noche, compruébalo. La publicidad está para eso, para generarte esa expectativa. Claro. Lo que decías tú del alcohol, me siento bien, va a ser una experiencia increíble, esto no es tan malo, mi amigo apuesta, mi padre lo he visto alguna vez apostar. Al final lo que estamos desarrollando es dar pie a que estos operadores del juego jueguen con nosotros, nunca mejor dicho. Y jueguen con nosotros porque el acceso a ellos es vender una vida de ilusión, una vida de pronóstico, una vida de esperanza. Su objetivo único y exclusivamente es intentar, a través de engañarte y manipularte, de obtener tu dinero, a pesar de que a ti se te destroce la vida. Le da exactamente igual todo. Es utilizar las técnicas para yo enriquecerme a costa y a pesar de que a tu madre pues la tengas destrozada. Mm. No importa. Te iba a comentar una cosa que me pasó a mí y que al 80% de las personas que son ludópatas que conozco les ha pasado. La primera vez que entré en un casino a jugar, esa noche no paró de darme premios. Parece una cosa como si hubiera caído de divinidad, de decir, qué suerte. Porque si tú juegas y pierdes, ya te digo que no te conviertes en un adicto. Pero cuando ganas, Pero eso, recuerdo que vino el camarero y me preguntó, ¿quieres tomar algo? Y le digo, pues sí, ponme algo, que invita a la casa. Y digo, hostia, qué guay. Oye, es la primera vez que te veo por aquí, ¿no? Sí, sí, es la primera vez. A partir de ese momento empezó todo a darme premio. a ver, como bien sabe el juego, aunque hay determinados algoritmos, etcétera, para el tema del funcionamiento, en el fondo legislativamente tienen que regular una serie de actuaciones de premio. Es decir, no pueden dar lo que ellos quieran, no puede estar manipulado, por así decirlo, tienen que tener una reglamentación. Entonces, puede ser que tengan la, para mí, mala suerte de que gane, porque ese es el inicio del adicto. Porque, ¿por qué pasa? Pues, mírame a mí. Yo empecé a jugar porque el entorno en el que estaba tenía una fórmula mágica. No era fórmula mágica. La máquina tiene 3 cajones y esto funciona brevemente. Cajón de recaudación, cajón de premios pequeños, cajón de premios grandes.
¿Qué ocurre con un adicto cuando se enfrenta a una máquina? Primero se va llenando la de recaudación, va desplumándose todo el dinero. La de los premios pequeños, por lo que tú decías, el efecto recompensa, si yo meto 20, me devuelve 20, no los voy a sacar, los sigo jugando. Solo sacaría en todo caso en el premio gordo. Y en los casos de grandes adicciones, ni siquiera el premio gordo se lo vuelven a echar. ¿Cuál era nuestro mecanismo? Como camareros, controlar el acceso a ese juego. Incluso, y esto que voy a decir es un poco ilegal, pero poníamos máquina averiada y por la noche cuando cerrábamos el bar, le echábamos nosotros el dinero para obtener ese premio. Entonces, es decir, si eso a mí no me hubiera acontecido, si yo la primera vez que jugué hubiera perdido 5.000 pesetas que gané con sufrimiento ese día trabajando todo el día en el bar, poniendo café, poniendo cubatas, ya te digo yo que no estaría hoy aquí hablando contigo. Pero por lo que sea, llámalo aura, llámalo lo que sea, sí que es cierto que la gente que es adicta al juego, todos terminan afirmando que es que las primeras veces que jugaron, ganaron. Pero claro, hazle la pregunta a los que no son adictos y que consumieron en su día. Algunos dirán, pues yo no soy adicto. Sí, jugué en su vez porque no tuvo la situación que le pasó al que ganó. Locura, ¿eh? Es una locura, tío. Analizar este tipo de comportamiento inicial es una locura. Bueno, me has traído un libro. Sí, Se ese llama libro... Redención, de Juan Miguel Murcias Merlos, que es usted. Cuéntame un poquito de qué se trata. Pues mira, cuando empecé mi terapia, y como yo llamo a los ángeles de la guarda, a mis psicólogos, que fueron los que me pusieron en el camino como este, que me encanta hablar contigo, porque cuando eres una persona que tiene el conocimiento para poder desarrollar y entrar en la mente de las personas, hacerle comprender la adicción, es admirable por vuestra parte. Me dijeron, Juanmi, ¿te gusta leer? Eres abogado, haces oratoria, te gusta escribir. ¿Por qué no plasmas en un libro? No en un libro, en un papel, plasmas tu historia de rehabilitación. Y empecé a escribir. No con la intención de escribir nunca jamás un libro, sino como mecanismo de ayuda. De hecho, lo aconsejo a aquellas personas que están en su proceso de rehabilitación que escriban. Porque es un mecanismo también de fluir tus ideas, tus emociones, tus pensamientos. Poco a poco, y esto sí que es una cosa, llámalo inspiración divina, llámalo... Muchas veces me pregunto por qué tuve yo que enfermar para estar hoy aquí hablando con Alejandro y poder ayudar a otras personas. Esa pregunta me la he hecho muchas veces. Y el libro es, porque yo escribí el libro para salvarme a mí, pero al mismo tiempo, digo, con que salve una vida, para mí habrá tenido la pena el poder escribir este libro. Y es una novela, porque no es una autobiografía, aunque la primera parte es un poco autobiográfica, el personaje es un abogado joven con muchas aspiraciones, imagínate quién puede estar inspirado. Pero es una novela de ficción donde los personajes van narrando todo el entorno y la vida de un adicto. ¿El objetivo del libro cuál es? Lo que tú estás luchando, lo que tú haces en tu línea, lo que tú haces en tu proyecto. Prevención. De hecho, al final, en el epílogo del libro, hablo. Para ti, adicto, es como una autobiografía porque te vas a ver tu vida reflejada, lo que le pasa a los personajes, los mafiosos que aparecen, incluso políticos, para que la gente vea todo lo que se ha manipulado en torno al juego, todos los que han participado en estar donde estamos hoy con el tema del juego. Para el adicto la idea es que al leerlo diga, hay esperanza, hay ejemplo, puedo salir de esto. Para el familiar, lo que tú comentabas, comprensión. Tengo un hijo enfermo, tengo un hermano enfermo. Se trata de ayudar, cómo compenetrar con ellos y que vean el sufrimiento de los personajes como los familiares del libro, de los adictos que salen ahí, ayudan, cómo pueden trasladar ese sufrimiento y entenderlo. Y luego, el último al que digo, para ti, no jugador, te reirás que te digo que si echo una moneda a la máquina o haces una apuesta, puede generar un comportamiento adictivo en un futuro. Y te reirás si te lo digo, a mí por echar una apuesta no me va a pasar nada. Ese es el que más me interesa, la prevención del adolescente. Incluso yo muchas veces se lo recomiendo a padres de hijos adolescentes diciendo, tío, léete el libro porque puede ayudar a que tu hijo al menos tenga la concienciación o pueda hablar con él libremente de las consecuencias del juego, porque hay que hablar con ellos ahora en esa edad, a los 16, a los 17, a los 18, que es cuando pueden tener ese comportamiento adictivo. Y es un poco el libro, salvar vidas, Alejandro, que la gente lo lea y que mi mayor ambición en ese aspecto, que pueda ayudar a personas que tomen la decisión que yo tomé en su día y sentirme en paz y en libertad, hablando hoy aquí contigo, que para mí es una auténtica parte de seguir en redes sociales. Y mira, hace 3 meses ni me imaginaba que podía estar aquí. Cuando publiqué el libro, una de mis cosas es conocer gente que ha avanzado durante tantos años como tú, que llevas de 2019 con tu clínica, y aprender de ti. Te he seguido en redes sociales y tal. Y hay que decir a la gente, los sueños se cumplen. Wow. Yo veía a este tío y decía, este tío es una persona que yo quiero conocer. De hecho, creo que te puse en un reel, ¿para cuándo tú y un podcast? Inmediatamente dijiste, vente para acá cuando quieras que lo hacemos. Eso es lo que pretendo, ayudar a la gente y que conozca gente como nosotros que pueda decir, se puede salir, se puede vivir en paz. Y gracias a eso los sueños se cumplen. Hay que tomar decisiones y salir adelante. Pues me parece extraordinario y increíble y lo voy a leer y por supuesto también lo voy a intentar de
de promocionar también en mis redes, sobre todo con la única intención de Mm. que la gente lo pueda leer y comprar, sobre todo también esos familiares para que puedan saber qué es lo que puede ocurrir, ¿no? Y yo siempre digo, al leer un libro, quítale de las 6 horas que Mm. estás con el móvil, Mm. quítale una y lee. Verás que la productividad en tu vida se va a multiplicar, ¿no? Y al final ese tiempo que vas a perder lo vas a ganar nutriéndote y aportándole a tu cerebro un conocimiento que va a ser muy valioso para conseguir verdaderamente tu sueño. Y otra cosa importante que yo intento decirle a la juventud, porque yo tengo 32 años, que los sueños, en la droga, las adicciones, son el mayor enterrador de sueños del mundo, ¿vale? Es al revés. Si tú verdaderamente quieres un Lamborghini, una mujer guapa y tener una vida de ensueño, tienes que irte lejos de la droga. Lo que Mm. tienes que hacer es trabajar, hacer las cosas bien, estudiar y ser inteligente, pero lejos de las drogas. Si verdaderamente quieres conseguir eso, que no te vendan lo contrario, ¿vale? Yo tengo una anécdota que la he contado 1000 veces. Yo estaba debajo del puente y pasaba todos los días un señor en un coche que después me compré, que es el que tengo ahora, porque lo compré por aquella paranoia, que ese señor pasaba con un traje, era un Mercedes muy bonito, con una corbata, con su mujer al lado y con sus 2 hijos atrás todos los días a las 9 de la mañana. Yo los veía debajo del puente porque pasaban todos los días para ir al colegio. Ese hombre tenía la vida que yo soñaba. Ese hombre había conseguido la vida que yo soñaba. Tenía el trabajo que quería, la mujer que quería y la familia que deseaba. Iba conduciendo, iba vestido como verdaderamente siempre había soñado. ¿Sabes quién es ese? El que no probó la droga. Mm. ¿Sabes quién es ese? El que en el colegio era el empollón Mm. y nosotros los zulos porque nos metíamos Mm. droga en los cuartos años. Mm. Ese era ese. A mí eso me partió la Mm. cabeza. Eso a mí me Mm. destrozó la cabeza. Y a partir de ahí yo dejé las drogas y a mí me va de maravilla, pero en todos los aspectos. Y la gente no se puede llegar a imaginar Mm. de qué forma me puede llegar a ir la vida en todas las áreas de tu vida, ¿no? Ya puede ser familiar, ya puede ser social, amorosa, económica, la que sea, me va estupendamente. ¿Me puede ir mejor? Yo no lo quiero porque quiero disfrutar del proceso, que es lo que me repercute en esa dopamina a la cual ya ahora soy adicto. Mm. Cambiarlo, yo digo, en unas conferencias que di hace poco en el PowerPoint que me veré la presentación, decía, he pasado de apostar en los casinos a apostar por los abrazos. Porque el ayudar a los demás, fíjate que las personas que nos dedicamos al mundo del derecho, no tenemos, los abogados no solemos tener siempre la reputación, es que abogados sois mentirosos y tal. Sí, pero vocacionalmente, nuestro servicio, nuestro juramento deontológico está destinado precisamente para un servicio público de ayudar a los demás. Que luego hay abogados que se tuercen y hay otros profesionales que se tuercen, pero cuando eliges la carrera de abogado es porque ya hay en ti algo vocacional de ayudar a los demás. Ahora con todo esto comportamiento, todo esto de la adicción, yo no te voy a decir que me alegro de haber sido adicto durante 20 años, pero me ha cambiado la vida, como tú bien dices, en muchas cosas. He perdido el miedo a decir, aquí estoy yo, porque antes lo ocultaba todo, porque no tenía la capacidad ni la valentía de decir todo lo que estoy diciendo hoy aquí o he dicho públicamente ya varias veces. Empiezo a sentir cosas que no sentía antes, las respuestas a los estímulos externos. Veo a mi hijo y se me cae la baba. Esas emociones que decíamos antes, paso más tiempo con él. Y luego, a nivel empresarial, he Buah. tenido muchos proyectos y han fracasado. Y siempre echaba la culpa. Es que no he tenido la financiación adecuada. Es que no era la financiación. Era yo. Era mi conducta adictiva que yo no era capaz de darme cuenta de que mi fracaso era consecuencia de no asumir mis responsabilidades. Entonces, por tanto, aquellos que dejen la adicción, Alejandro, les espera una vida, como tú dices, maravillosa de emprender, proyectos, ideas. Te puede cambiar todo. Esos sueños que tú has destrozado con el consumo de droga o yo con el juego, se pueden conseguir saliendo precisamente, alejando eso de tu vida. Hoy este episodio va a salir dentro de un tiempo, pero hoy vamos a subir un reel en el que yo digo que esa persona que está teniendo una vida de sufrimiento, ¿no? Que está intentando constante y continuamente buscar la felicidad, que está intentando de llegar a tener esa tranquilidad y esa paz y esa alegría y esa estabilidad, pero que lo único que consigue es sufrimiento y volver y seguir sufrimiento y por más que lo intenta, no consigue esa vida que idealiza, pero se mete en la cabeza que la culpa está fuera y de que tiene mala suerte y no pone el foco que lo que verdaderamente hay en la raíz de todo lo de arriba es una enfermedad que genera un desequilibrio que lo hace actuar y funcionar a través de tener actitudes que como consecuencia lo que te atrae se llama sufrimiento y aleja lo que verdaderamente quiere. Entonces, ese reel va a salir hoy y a mí me cambió la vida porque yo tenía 1000 millones de problemas, me recuperé, solucioné el problema y la vida me ha ido maravillosa.
¿Qué es lo que ha pasado? Lo único que ha cambiado ha sido el problema que tenía interno, que la gente no es capaz de ver, porque es muy fácil quejarse y sufrir y ponerle foco fuera. La culpa tiene mi mujer que es mala conmigo, y es mi socio que es no sé qué, y es el banco que no me da el préstamo, y es el policía que me ha multado. O sea, y no es así. Pon el foco en tus verdaderos problemas. Obviamente, la vida no es fácil. Tiene cosas buenas, tiene cosas malas, pero es que ese es el equilibrio maravilloso de la vida, yo creo. El tener la capacidad de gestionar emocionalmente lo que te va pasando a tu alrededor con las cosas buenas y las cosas malas. El ecosistema perfecto para llegar a ser feliz. La clave de todo. El saber Totalmente. interpretar que cuando estás bajo esa nube de la adicción, no eres capaz de aprender de esa situación. Yo siempre he dicho que se aprende mucho más del dolor que de la bonanza. Y los que hemos sufrido un sufrimiento, hemos llevado un sufrimiento durante tantos años, tenemos una serie de cicatrices que nos llevan a levantarnos una y otra vez, nos convierten en personas resilientes. Y esas personas que se sienten débiles a nivel intelectual, cognitivo, social, no tengo habilidades sociales, no me relaciono, no encuentro trabajo, muchas veces cuando están bajo un comportamiento adictivo es el paraguas que no les permite salir. Pero una vez que sales de ahí, te conviertes en una persona súper resiliente, súper fuerte, ambiciosa. Te permite desarrollar muchísimas cosas. Y en el libro un poco vengo a trasladar todo eso. E incluso doy unas pequeñas pinceladas, las 8 claves de la redención al final del libro, en el epílogo. Qué bueno. Y que no me gustaría dejar pasar aquí en el tema del juego, porque una de las cosas que estamos trabajando a nivel jurídico y con los psicólogos que están participando también en algunos proyectos de ayudar a gente que me llama. Yo ahora mismo no tengo instrumentalizado esto, pero quiero ayudar a la gente. Entonces pues digo, mira, hay un psicólogo que me ha ayudado a mí y así es como trabajo y cómo vamos a hacerlo. Hay una serie de pautas en el juego que son para que si nos ve algún adicto al juego, empieza a pensarlas para llegar a su camino a la redención, como digo yo en el libro. Y estarás de acuerdo conmigo porque serán algunas paralelas muy a otro tipo de consumo. El juego solo funciona con dinero. Y están la interactuación, los operadores del juego. Hay que hacer una limitación, como si fueran dos imanes. Hay que separarlos y poner límite a cada uno de los imanes. Con respecto al tema de los operadores, adictos que nos estén escuchando ludópatas, primero, autoprohibiciones. Tienes que autoprohibirte en la Dirección General de Ordenación del Juego, Policía Nacional, Correo, etcétera, para no poder tener acceso a ellos. Y sobre todo también hay algunos ficheros, para los que nos escuchen, ficheros eficaz, que es para el tema de los microcréditos, para que no puedas solicitar microcréditos y sigas endeudándote. Te autoprohíbes de esos microcréditos. Y límites, sobre todo exclusiones en páginas donde estés jugando, etcétera. Pero lo más importante es el dinero. Yo una de las cosas que he aprendido en mi recuperación, Alejandro, es sin dinero no hay juego. ¿Por qué? Porque si rompe el acceso al dinero, el efecto recompensa se acaba. ¿Te acuerdas cuando hablábamos al inicio de que yo con 20 euros era capaz en la universidad de mantener mi comportamiento adictivo, pero que terminé jugándome miles de euros en apuestas? Si yo limito mi acceso al dinero y me dan 20 euros de asignación diaria, que supongo que también trabajarás con algún adicto de todo, tienes 20 euros de asignación, tienes que justificar lo que te has gastado y tal, esa persona se los puede gastar en una máquina, aunque esté prohibido en un salón, puede entrar a un bar y echarse los 20 euros. El primer día puede que se los gaste porque ese efecto compulsivo, esa adicción, le va a llevar al juego. Pero cuando pasen 2 veces dirá, mira, tío, a mí esto no me da el placer que me daba, porque antes me jugaba 1000 euros con 20 euros, no me da este placer. Y terminará almorzando y gastándose el dinero en desayunar y no en la máquina. ¿Qué es lo que hemos implementado nosotros? 4 pinceladas. Primero, quitarte el control de las cuentas bancarias. Un adicto al juego, si nos escucha, no puede tener acceso al banco. Y yo a fecha de hoy tampoco tengo acceso al banco. Le cojo el móvil a mi mujer, hago la operación y se lo devuelvo. Ni firmas electrónicas, ni tarjetas de crédito, ni tarjetas de débito vinculadas para que tú puedas operar a nivel online o puedas pagar en cualquier casino. Si limitas ese acceso y pones a una persona autorizada y tú como coautorizado con firma solidaria, no podrás tener acceso al dinero. Tarjetica de correo, cualquier otra tarjeta de débito, asignación diaria 20 euros, vincular la cuenta para justificar. Retirada de pasaporte, DNI, carnet de conducir. Soy muy mentiroso. Pensaba cuando estaba en mi rehabilitación, me abre una cuenta en otro banco, no se enteran. Cuando te llegan esas neuras, esos impulsos de querer jugar, custodiado por mi familia. Dispositivo electrónico, lo que has dicho antes, me ha encantado lo del libro. Quítale 5 horas al móvil, dale 1 hora al libro. A las 8 de la tarde, cuando salía del trabajo, entregaba mi móvil, mi tablet, mi portátil, se los entregaba a mis padres. A las 8 de la mañana, cuando volvía a trabajar, recogía mi dispositivo y volvía. Descansaba mi cerebro en ese aspecto. Y luego justificar asiduamente todo lo que te gastas de esa asignación. Cortando ese acceso al dinero, a diferencia de otras adicciones, porque yo entiendo que la cocaína, el alcohol, ¿quién no puede acceder a un bar a comprar o al camello consumir? Es igual. Nadie te va a regalar nada. Es igual. Sí, no, sí, pero en el juego, por ejemplo, te pueden invitar a una partida. Pero
si no te endeudas o pides préstamo Sí, o... sí, en la adicción es exactamente tal como tú lo has explicado, porque aparte lo hacemos exactamente igual. Lo de los ludópatas sí que es verdad que nosotros hacemos la cancelación en la policía, pero te ha faltado algo que se llama acompañar esas limitaciones con un proceso de recuperación. Correcto. Porque si no, cuando esas limitaciones se quiten, el problema por el cual tú consumías va a seguir estando ahí. Lo único que ha estado ha sido limitado. Entonces va a volver a doler y vas a volver a utilizar de nuevo, que llamada sea la recaída. Efectivamente. Y ese proceso de rehabilitación se lo comportan los especialistas terapeutas y psicólogos que trabajan. Y yo añadiría una más, y con esto creo que damos esa pincelada que te he comentado antes, lo de la ley de segunda oportunidad, que también les puede servir a algunos oyentes como abogados. Cuando un adicto al juego tiene un problema integral a nivel salud mental, a nivel organización financiera, etcétera, sabes tú que muchas recaídas provienen por el seguir jugando para recuperar las pérdidas o seguir buscando una situación que solvente mi situación financiera. Lo que intentamos también a nivel jurídico, que aquí sí es mi especialización, es intentar ayudar a la organización financiera. La ley de segunda oportunidad es una ley que modifica la ley concursal en el año 2022 con una finalidad del legislador muy clara, Alejandro, que es resucitar muertos civiles. Personas que se han endeudado como consecuencia de una empresa que ha quebrado, un concurso de acreedores, un divorcio, una herencia, deudas generadas por muchos motivos. Bueno, pues dentro de esta ley de segunda oportunidad se ha metido también la exoneración de estos pasivos a aquellas personas que hayan tenido una adicción. ¿Cómo puede conseguir el adicto que le preocupa tanto? Muchas veces incluso le limita el acceso a la auténtica rehabilitación, que es la terapéutica, el hecho del endeudamiento. Bueno, pues las audiencias provinciales a nivel nacional cada vez más están reconociendo, como bien sabes, que es un trastorno, una enfermedad, y que dándole un contexto pericial y jurídico, el juez puede entender que la clave de la ley de segunda oportunidad es que el endeudamiento no sea negligente. Porque claro, en una primera fase puedes entender el que consume cocaína o el que juega, el típico tabú es un vicioso, es negligente porque ha utilizado el dinero para gastárselo en su consumo, en su vicio, por así decirlo. Pues lo que hace el informe pericial del psicólogo es acreditar al juez que efectivamente eso no es como consecuencia de un vicio, es un trastorno, es una enfermedad. Y se puede demostrar porque los créditos los ha pedido en la misma noche que tuvo ese momento de histeria compulsiva, el endeudamiento es continuado y ese endeudamiento es como consecuencia de compro el crédito, saco el crédito y enseguida tengo los pagos en las casas de apuestas, y esto está vinculado a un trastorno, una enfermedad. Pero claro, el juez dice, vale, yo le puedo ayudar a exonerar su pasivo y liberarle de sus deudas, pero no me basta con que usted me diga que es un enfermo. Y es donde entráis vosotros. Me tiene usted que además decir qué mecanismos terapéuticos de rehabilitación, qué está haciendo usted para paliar. Ya que me dices que es una enfermedad, me tendrás que decir que tendrá una recuperación, ¿no? Efectivamente, con esas dos claves, con ese informe que acredita esa enfermedad y con ese informe también pericial que diga qué es lo que está rehabilitando, podemos ayudar a los adictos a quitarse ese problema de la exoneración de las deudas, siempre y cuando también no concurran otras cosas, que bueno, pinceladamente que no sean condenados por otros delitos contra el patrimonio, etcétera, pero principalmente que el endeudamiento se pueda acreditar que no es... Para mí creo que es lo más razonable que he escuchado muchísimo tiempo. O sea, es algo que si se pudiera llevar a cabo, nosotros ya lo hacemos, ¿vale? Nosotros ya lo hacemos, pero lo hacemos con las personas que van a entrar en la cárcel. Ya podemos convalidar la condena y están aquí, ¿vale? No van a la cárcel y se quedan aquí. Hay que mandar una serie de informes, ¿vale? Para ir viendo que todo vaya bien, ¿no? Es verdad que hay jueces que están siendo capaces de llegar a entender que es un trastorno y nos permiten convalidar la condena, ¿no? Pero eso que dices es una auténtica maravilla. Pero sí que es verdad que lo que más maravilla de lo que dices es, vale, yo te perdono porque te mereces y entiendo y comprendo que tienes una enfermedad, lo acabo de entender, hay un informe, hay una serie de pruebas que lo certifican, pero me parece estupendo. No quiere decir que te quede de rosita y vuelvas a jugar. Me tienes que certificar, de aquí al tiempo que digan los profesionales que traten estos problemas, que te has recuperado. Esa es tu responsabilidad. No era tu culpa, ¿vale? Porque acabo de entender que tienes un trastorno, pero ahora sí es tu responsabilidad. ¿Vale? Correcto. Si lo haces así, hostia, eso a mí me parece una auténtica maravilla. Y luego una advertencia, se llama ley de segunda oportunidad. Por eso, porque es una segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Hay que darle a entender de que no hay una tercera, una cuarta, una quinta. Por eso el juez lo que dice, demuestre usted que está enfermo y que se está rehabilitando, porque no le voy a exonerar dentro de 3 años. Exonero una vez una segunda oportunidad. Salvo que sea por otras circunstancias. Cuenta conmigo para lo que necesite. Ayudaremos mucha gente. Muchísimas gracias, Juan Miguel, por haber venido. Ha sido impresionante, me ha encantado.
he conectado contigo y creo que este podcast le va a gustar muchísimo a las personas. Ojalá sea ese el objetivo, que le llegue a mucha gente y que le ayude a tomar ejemplo de nosotros y que salga, lo comente y decida dejar la adicción, que es de lo que se trata, Alejandro. Muchas Muy gracias a bien, ti, tío. gracias. Pues nada, este ha sido el episodio hoy con Juan Miguel. Ha sido impresionante. Espero que os haya gustado. Por favor, suscribiros al canal si ya no lo habéis hecho, para así poder motivarnos a seguir creando contenido de calidad. Un saludo.